¿verdad? Y aquí en Mateo 5 Jesús no le está agregando nada a la ley. Jesús está haciendo una interpretación correcta de la ley. Jesús está interpretando la ley del Antiguo Testamento de una manera correcta, ¿verdad? Y me llama demasiado la atención que en el texto dice Jesús en el 28, al final, ¿verdad? Dice que, y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y cualquier pecado, cualquier acto de lujuria, cualquier cosa que nosotros hacemos en contra de Dios, inicia en el corazón. Nuestro pecado está en nuestro corazón. Y nuestro corazón es la fuente de nuestra identidad y de la voluntad de nosotros como personas. Y veamos lo que nos dice Mateo 15, 18 al 19. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. El pecado sale de nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces mi pregunta, ¿cómo está nuestro corazón? Porque yo creo que esta historia, Jesús estaba hablándole claro a la mujer, a los fariseos, a los maestros de la ley, a las personas que estaban a su alrededor, cómo está su corazón. Y esto me recuerda una historia que pasó esta semana. Mi esposa y yo acabamos de cumplir 2 años de casados y hace unos meses andábamos de viaje celebrando el aniversario. Uno de los lenguajes del amor mío es que me gusta mucho dar regalos. Y cada vez que andamos de viaje siempre ando pensando en otras personas y a ver qué les puedo regalar, qué puedo traer. Y en este viaje que andábamos no fue la excepción. Y desde que empecé a trabajar en la viña, todos los martes tenemos reunión de staff. Entonces empezamos la reunión hablando de todas las cosas generales del día a día de la viña, lo logístico y todo. Después de la reunión terminamos almorzando. Y luego tratamos de comernos siempre un postre o algo así. Entonces siempre trato de traer chocolates o confites o algo así que pueda dar en la reunión de staff a la gente. Pero entonces, como les decía, este viaje no fue la excepción. Compré una bolsa de chocolates, que por cierto eran demasiado ricos. Sobraron algunos chocolates, entonces lo que hice esta vez fue guardarlos en la gaveta de mi oficina para más adelante, porque estaban tan buenos que quería rendirlos. Entonces los guardé en la gaveta de mi oficina. Y el miércoles teníamos OE, miércoles se reúne OE. Yo estaba en la entrada con mi esposa dándole la bienvenida a los chicos. Normalmente tenemos un bol de confites o de gomitas para darle la bienvenida a ellos. Entonces agarré uno, me lo comí. Y en eso que voy al basurero, que precisamente es el basurero que está más cerca de mi oficina, voy y boto la basura en el basurero y me voy encontrando la bolsa de chocolates vacía en el basurero. Una de las cosas que yo más sufrí en mi adolescencia y creciendo, yo tengo 2 hermanos, era cuando mis hermanos siempre me agarraban todo sin permiso. Era una de las cosas que más detestaba que me hicieran. Tenía un carácter demasiado explosivo, entonces siempre era como súper explosivo con mis hermanos, me enojaba. Tuve que ponerle candado al closet mío, ¿verdad? Para que no agarrara mis camisas, mis tenis. Y porque precisamente siempre pasa eso, ¿verdad? Todos los hermanos terminamos teniendo casi la misma talla y todo, entonces se aprovechaban de la circunstancia. Pero esta vez, obviamente, Dios me ha cambiado, es una de las áreas que me ha cambiado y no reaccioné en lo absoluto de una manera explosiva. Pero sí agarré la bolsa de chocolate, le tomé una foto y la mandé al grupo del staff diciendo lo que sucedió, ¿verdad? Tenía que encontrar quién era el culpable, aunque yo tenía una idea de quién había sido. Porque en la oficina la compartimos con 2 personas, entonces Patiño, Mike y yo, y los conozco muy bien, entonces si es uno de ellos, ¿verdad? Entonces uno de ellos me manda un mensaje por aparte, me dice, se lo juro que yo no fui, se lo juro que yo no fui. Y al rato, como por ahí a las 9:30, cuando ya estábamos terminando SOE, me llega un mensaje de alguien por aparte
Y me manda una foto de este devocional de Paul David Tripp que dice de ¿cómo es? Nuevas mañanas, nuevas misericordias. Y me dice, necesito que tenga esto conmigo. ¿Verdad? Esta persona me manda, eso es lo primero que me manda, y me manda un audio como de 2 minutos explicándome todo lo que sucedió. Dices que tenía demasiado antojo y yo sabía que podía encontrar algo en su oficina y me encontré esos chocolates. No pensé en el momento que estaba mal lo que estaba haciendo. Yo le devuelvo un mensaje, lo perdono, ¿verdad? Le digo, tranquilo, todo bien, de por sí eran poquitos los que quedaban, no hay problema. Al día siguiente, que en sí es lo que agarré más de enseñanza de manera personal, veníamos hablando y él me empieza a contar lo difícil que fue para él tomar esa decisión de mandarme ese mensaje pidiendo perdón. ¿Verdad? Al fin y al cabo dice que lo que pensó fue que es que Manuel es tan loco que muy probablemente iba a pedir las cámaras para ver quién se comió los chocolates. Entonces él venía contándome que fue demasiado difícil para él poder confesar esto, ¿verdad? Y era una lucha interna diciendo como lo digo, no lo digo, ¿verdad? Como lo primero que dijo, bueno, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer a través del chat del staff, lo voy a hacer aparte, ¿verdad? Fue esa lucha interna de confesar su pecado. Pero esto me enseña demasiado que muchas veces el problema por qué nosotros estamos siempre siendo tentados y cayendo en pecado, siendo tentados y cayendo en pecado, es porque nosotros no estamos confesando nuestro pecado de manera inmediata. Y yo pensé, ¿qué diferencia habría en mi vida si apenas cometo algún pecado contra Dios o contra alguna persona, lo confieso? Lo que hacemos es que nuestro corazón se acumule de pecado. Dejamos que el corazón se vaya llenando más y más de pecados, que se estanque ahí. Y es el reflejo de este versículo que leí de Mateo, ¿verdad? Como contamina a la persona, nos empezamos a contaminar como personas, porque lo que está abundando en nosotros es el pecado. Y por consiguiente, lo que va a salir de nosotros es más pecado. Entonces, ¿qué diferencia hace en nuestra vida si nosotros inmediatamente confesamos nuestro pecado? Ya sea a Dios o a la persona que nosotros le hicimos algo. Lo interesante de esta historia es que Jesús conoce muy bien las intenciones de los fariseos y los maestros de la ley. ¿Verdad? No era simplemente una trampa. Esto iba más allá, iba a sus corazones. Iba a lo que había dentro de ellos. Había un problema con sus corazones. Pero entonces esto me lleva a la pregunta, ¿cómo utilizaron su dedo los fariseos? ¿Verdad? Lo hicieron para juzgar y señalar a la mujer adúltera. Y lo interesante es que no solo decidieron utilizar su dedo, quisieron utilizar sus manos para tomar la justicia con sus propias manos. Ellos querían no solo señalar, pero querían tener la justicia en sus manos. Lo interesante es que le hacen la pregunta a Jesús, ¿verdad? Como Jesús, entonces, ella estaba en adulterio, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice usted? Y obviamente, cualquier camino que Jesús tomara iba a caer en la trampa. ¿Verdad? Porque si Jesús hubiera dicho que no le tiren las piedras a la mujer, ¿verdad? Se le iba a presentar cargos por romper la ley. Si Jesús hubiera dicho, sí, apedreemos a la mujer, ¿verdad? Jesús hubiera perdido toda su credibilidad delante de las personas que estaban ahí, de los discípulos que estaban cerca de él. ¿Verdad? Cualquier camino que hubiera tomado la pregunta de la trampa, Jesús no tenía opción, ¿verdad? De ir a ninguno de los dos caminos. Les decía que hay demasiadas incoherencias en esta trampa. Los fariseos querían tomar la justicia en sus manos, pero lo interesante acá es que ni siquiera ellos podían tomar la justicia con sus propias manos en ese momento. Pero Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, entonces por consiguiente los romanos tenían toda la autoridad legal
para ejercer la pena de muerte sobre alguna persona. Entonces, por algo Jesús tuvo que haber sido llevado delante de Pilatos para poder sentenciarlo a la pena de muerte. Pero entonces, ni los fariseos ni los maestros de la ley podían ejercer la pena de muerte sobre esta mujer. Ellos creían que podían tener la autoridad de tirar las piedras y ejercer la justicia sobre esa mujer, pero aún así no podían. No podían. Pero y aquí es donde inicia la enseñanza que Jesús nos tiene para nosotros en esta historia. Pero dice que él se agacha y con su dedo empieza a escribir. Entonces con esto quiero que veamos uno de los textos en Éxodo y veamos qué es lo que nos dice ese texto en Éxodo de lo que hace Dios con su dedo. Éxodo 31 al 18. Dice, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, les dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. ¿Verdad? No sé si lo que Jesús estaba escribiendo en el piso eran los 10 mandamientos o algo referente a la ley. Pero yo creo que aquí lo que Jesús nos está transmitiendo y nos está queriendo decir con esto, ¿verdad? Como yo quise conectar este texto de uno de los pocos, del dedo de Dios, con esta historia de Jesús escribiendo en el dedo, porque yo creo que Jesús estaba comunicando algo claro. ¿Verdad? Dice que esta ley fue escrita por los dedos de Dios. Jesús está diciendo, esa ley fue escrita por mí. Yo estaba ahí. Yo soy Dios. Yo soy el que el Dios Padre envió. Yo estaba ahí en el momento que esta ley fue escrita. Y por consiguiente, el que tiene toda la autoridad y todo el derecho de juzgar a esta mujer y de condenar a esta mujer soy yo. Porque yo fui el que escribí esa ley. Yo soy. Brian, no sé si recuerdan lo que dijo Jesús en Juan 5, 22 al 23. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Brian, y esto es lo increíble y lo maravilloso de Jesús, como Él hace las cosas, como Él piensa, como es tan estratégico, como Él dice las cosas, como Él sabe cómo lidiar con situaciones así. ¿Verdad? Jesús dice, yo soy, el juicio está delegado en mí, yo soy el Hijo del Hombre, el Padre me envió a mí, pero el que necesitan honrar a ustedes es a mí. Ustedes me necesitan a mí. No es vivir bajo la ley, es a mí a quien me necesitan. ¿Verdad? Y nosotros señalamos, juzgamos, condenamos, castigamos, tomamos la justicia en nuestras propias manos. ¿Verdad? Y nos creemos dioses y nos volvemos fariseos y maestros de la ley y creemos que tenemos el derecho y la autoridad de juzgar y señalar a las personas. Y Jesús nos dice lo contrario. Y por eso quise empezar esta charla con eso. No se trata de señalar y juzgar a las demás personas, se trata de ver nuestro interior, se trata de ver nuestro corazón, con qué estoy luchando yo, qué tengo aquí adentro que debo de cambiar. Pero ahí Jesús decía, aunque el juicio estaba en sus manos, aunque Él podía señalar y apuntar, Jesús utiliza su dedo de otra manera. Aunque Él tenía todo el chance y toda la oportunidad de hacerlo, Jesús decide hacerlo de otra manera. Y Jesús le dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que Jesús sigue escribiendo en el suelo. Y uno tras otro se fueron retirando. ¿Verdad? Y esto es claro, nuestro corazón está lleno de pecado. Estamos estancados. Tenemos agua sucia ahí estancada en nuestro corazón por todo el pecado que tal vez no hemos confesado, por tal vez todo el pecado que está ahí acumulado, tal vez esa área difícil de mi vida que aún no quiero dejar en mi vida. ¿Verdad? Estamos constantemente en la lucha con el pecado.
Y el problema de esta lucha es que inicia en el corazón y luego se mueve a nuestra mente. Y nuestra mente empieza a jugar un rol importante en nuestro día a día. Pero lo que pasa es que nuestra mente tiene esa habilidad de empezar a generar mentiras en nosotros mismos, pero ese tipo de mentiras que nos hacen creer que estamos bien, lo que estamos haciendo está bien. ¿Verdad? Es algo raro que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Tenemos esa habilidad de generarnos esas mentiras para hacernos sentir bien con lo que nosotros estamos haciendo. Y ese proceso se llama autoengaño. Nos empezamos a autoengañar nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces empezamos a decir cosas como esta. Es que es mi personalidad. Así soy yo. Así me creó Dios. Y por eso es que yo actúo de esa manera. Y por eso es que yo soy de esta manera. ¿Verdad? No es que yo sea una persona ruidosa. Es que así hablo. ¿Verdad? Me molesta que estén diciendo que me enojo por todo. ¿Verdad? A veces decimos, no fue lujuria, simplemente es que yo tengo un deseo por la belleza, tengo un ojo por la belleza nada más. ¿Verdad? Como no tengo que estar en control de todo en todo el tiempo, ¿verdad? No me señales de controlador, simplemente estoy ejerciendo mi liderazgo, mi don de liderazgo que Dios me ha dado. ¿Verdad? Y podríamos seguir con la lista de mentiras que nuestra mente genera para encubrir nuestro pecado y para hacernos sentir que estamos bien. Y no solo nos autoengañamos, sino que también empezamos a generar ese sistema y empezamos a creer que nos podemos autosalvar, que yo mismo puedo autosalvarme. Y es la actitud que podemos ver en los fariseos. ¿Verdad? Tienen sus piedras en la mano, las dejan en el suelo, se dan media vuelta y se van. Y dejan a la mujer sola. Pero empiezan a decir, yo no necesito un salvador. No necesito quien me tenga que decir lo que está mal en mi vida. Y se dan media vuelta y se van. ¿Verdad? Y el problema acá es que nosotros somos necios porque no hay forma de que nosotros nos podamos salvar a nosotros mismos. Porque nosotros somos el problema. ¿Verdad? Nosotros podemos correr de situaciones, podemos correr de un lugar a otro, podemos huir de lo que está pasando, pero no podemos huir de nosotros mismos. ¿Verdad? Donde usted quiera que vaya, al final, con quien se va a encontrar es con usted mismo. Entonces no hay manera de que usted mismo pueda huir de usted mismo. No funciona así. Y entonces no solo generamos esa habilidad de autoengañarnos, ese pensamiento de creer que nos podemos autosalvar, pero también generamos la habilidad de decir que somos autosuficientes. ¿Verdad? Donde yo trato de decirme a mí mismo que tengo todo dentro de mí para ser quien se supone que debo ser y lo que se supone que debo de hacer. ¿Verdad? No necesito la ayuda de nadie, no necesito la ayuda de Dios, gracias. ¿Verdad? Y me recuerda el ejemplo de un niño pequeño que descubre los cordones en sus zapatos, ¿verdad? Y decide que él quiere empezar a amarrarse los zapatos, pero llega la mamá y le va a ayudar a enseñar cómo amarrarse los zapatos y lo primero que hace es, quite, ¿verdad? Yo puedo, yo sé. ¿Y qué va a pasar? Va a estar ahí dándole y dándole y dándole y dándole, tratando de creer que él puede amarrarse los zapatos, pero al fin y al cabo no va a poder entender cómo hacer un lazo en sus zapatos. ¿Verdad? Cuando los jóvenes piensan que ellos tienen pleno conocimiento de la vida para tomar las decisiones que deben de tomar. ¿Verdad? Me toca lidiar con esto siempre en Zoe. ¿Verdad? Pero esto es lo que pasa acá. Somos nosotros el problema. Descubrimos el pecado en nuestra vida, está el pecado ahí estancado en nosotros y empezamos a generar ese montón de cosas en nuestra mente. ¿Verdad? Creemos que nos podemos autoengañar, autosalvar, que somos suficientes, que nosotros podemos tomar el control. ¿Verdad? Y simplemente nos damos media vuelta y nos vamos, como lo hicieron los fariseos y los maestros de la ley.
Pero aquí Jesús estaba siendo claro y estaba comunicando y les estaba diciendo, no podés con vos mismo, me necesitas a mí. ¿Verdad? Pero nosotros decidimos alejarnos de Dios. ¿Verdad? Y me recuerda la historia en Oseas. Dice el libro de Oseas que Dios lo manda a casarse con una prostituta. Y vea lo que dice Oseas 1:2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella, hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Y subrayo aquí y vuelvo a decirlo, se ha apartado del Señor. Ese es el problema, nos hemos apartado del Señor. El pecado nos separa de Dios. Parte esencial y fundamental del Evangelio. Nuestro pecado nos separa de Dios. El plan de Dios es tener una relación con nosotros, estar siempre con nosotros, pero el pecado nos separa de Dios. Y lo que dice aquí el libro de Oseas es el reflejo de nuestras vidas, es el reflejo de la humanidad. Se ha apartado del Señor. ¿Verdad? Desde el Edén estamos destinados a eso. Pero vea lo que dice Oseas 3:1, continuando con la historia. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Ámala. La instrucción que le da Dios a Oseas es, ámala, como yo he amado a los israelitas. Aunque estén adorando a otros dioses, aunque estén deleitándose en otras cosas, aunque se hayan apartado de mí, eso es lo que la mujer adúltera estaba haciendo. Eso es lo que esta otra mujer adúltera estaba haciendo. Y Dios le dice a Oseas, ámala. Y es el reflejo de Jesús en la historia. Jesús decide amar a esta mujer. Jesús decide darle este amor a la mujer. Y Jesús no simplemente le dio amor a esta mujer, le dio perdón. Jesús la aceptó así tal como ella era. Jesús le estaba dando la oportunidad a ella de tener una relación con Él. Jesús le estaba mostrando que Dios estaba cerca de ella a pesar de su pecado. Jesús la llevó de un lugar a otro, aunque fueron los maestros de la ley y los fariseos la que la sacaron tal vez de su casa y la llevaron frente a ahí para humillarla. Jesús la saca de esta humillación y la lleva a lo más alto. Jesús le da libertad a esta mujer. Y todo esto se traduce en una palabra: gracia. Jesús le extiende su gracia a esta mujer. Aunque Jesús podía tirarle la piedra a esta mujer, Jesús decide darle gracia a esta mujer. Y me recuerda Tito 3, del 3 al 7, que es el reflejo claro de nosotros. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. No sé usted, pero yo cuando leo este texto de Tito, me veo reflejado como la mujer adúltera y veo Jesús extendiéndome esa gracia a mí también.
porque hay demasiada imperfección en mí, porque todos los días de mi vida cometo pecados, porque todos los días le fallo a mi familia, le fallo a mi esposa, le fallo a los chicos de Zoé, le fallo a la gente que está a mi alrededor, le fallo a Dios. Pero aún así Dios decide también extenderme su gracia. Porque no fue en vano el que Él subiera en esa cruz y muriera por cada uno de nosotros. ¿Verdad? La gracia de Dios significa que nunca vamos a estar solos en nuestra lucha con el pecado, porque no lo estamos. Jesús decidió estar cerca de la mujer en su pecado. Dios no se desanima ni se cansa. Él nunca nos deja solos para lidiar con las tentaciones y realidades que este mundo caído nos pone. ¿Verdad? Lo que Dios Padre quiere es que nosotros con mucha determinación experimentemos por completo la victoria que tuvo Jesús sobre la muerte y el pecado. Eso es lo que quiere Dios extendiendo su gracia a nosotros. Dios nos está diciendo, no solo quiero que digan que Jesús murió por mí en la cruz. Yo quiero que ustedes experimenten el que Jesús venció a la muerte y al pecado en la cruz. Y es a través de su gracia que podemos experimentarlo en nuestras vidas. Y la gracia de Dios me recuerda una historia que nos acaba de pasar el viernes. Como ya tenemos 2 años de casados, entonces mi esposa puede optar por la naturalización, que está bastante emocionada por volverse tica. Él se siente más tica que gringa. Y fue increíble, fuimos a dejar los papeles al tribunal. Mi esposa ha podido ver todo el sistema burocrático de este país. Pero llegamos al tribunal, entregamos los papeles, 15 minutos el muchacho con nosotros y nos dice, todo está bien. Nos montamos al carro y me dice mi esposa, me parece que es mentiras que haya salido tan bien, tan fácil y tan simple. Entonces mi respuesta fue, es porque te estás convirtiendo en uno de nosotros, estás siendo una tica, entonces es como, te la están poniendo fácil. Y yo creo que esto es lo que hace Jesús con la gracia. Nos está aceptando en su familia celestial, nos está aceptando como sus hijos y nos está dando su gracia. Nos la está entregando. Y Paul David Tripp dice que necesitamos de esa gracia en nuestra vida. No podemos vivir sin la gracia de Dios en nuestra vida. No podemos comprarla, no podemos ganarla, solo la podemos obtener a través de un regalo. Y cuando lo recibimos y nos damos cuenta de inmediato de cuánto lo necesitábamos y nos preguntamos cómo hemos vivido sin gracia. Pero es imposible que usted pueda extender esa gracia a otras personas si usted no ha experimentado la gracia de Dios. Estamos llamados a extender gracia a otros, pero necesitamos primeramente experimentar su gracia. Y eso es lo que Jesús estaba dando a entender aquí con la mujer adúltera. Ella primero necesitaba experimentar la gracia de Dios para que más adelante ella pudiera extender esa misma gracia a otras personas. Este mismo autor dice que nosotros podemos vivir de 2 maneras. Podemos seguir viviendo como pecadores o podemos vivir como hijos de la gracia. Y que si usted toma eso como su identidad, si usted quiere vivir como un pecador, va a seguir viviendo como un pecador. Pero si usted quiere vivir como un hijo de la gracia que Dios nos da, su vida va a ser totalmente diferente. ¿Verdad? Usted y yo podemos experimentar la crucifixión y resurrección de Jesús, pero es a través de Cristo, es a través de Jesús y no es a través de la ley. Pero el enfoque central de la Biblia o de la ley no es un conjunto de principios prácticos para la vida, ¿verdad? No es un checklist. El tema central de la Biblia es una persona y es Jesucristo. Pero pongámoslo de esta manera, si todo lo que usted y yo necesitáramos fuera simplemente el conocimiento y la comprensión de estas leyes o de estas reglas que debemos de seguir, ¿verdad? Jesús no hubiera necesitado venir a la tierra.
Él no hubiera tenido que venir ni morir en la cruz si simplemente hubiéramos tenido que vivir por el conocimiento y saber y conocer. ¿Verdad? Y yo creo que por eso los fariseos y los maestros de la ley nunca reconocieron a Jesús como un Salvador, porque estaban ceñidos en vivir bajo la ley. Su mente estaba solo ceñida en cumplir cada aspecto de la ley, sin saber que el que estaba frente a ellos les podía dar salvación, les podía dar vida eterna y los podía hacer libres de vivir bajo la ley. Y con esta historia de la mujer adúltera nos damos cuenta de algo, que el problema con esto no es que somos personas necesitadas de sabiduría, también somos personas que necesitan rescate. Y lo que tenemos que ser rescatados es de nosotros mismos. Nuestro problema fundamental no es la ignorancia de saber qué es lo correcto, porque yo creo que todos tenemos bastante conocimiento de qué es lo correcto. Porque hasta el mismo pecado nos hace sentir mal con lo que hacemos. Pero nuestro problema es el egoísmo que hay en nuestro corazón, que nos hace preocuparnos más por lo que nosotros queremos que por saber qué es lo correcto y qué es lo que agrada a Dios. La ley, los principios, las perspectivas de la Biblia proporcionan el mejor estándar para alcanzar. Pueden revelar nuestros errores, nuestras fallas, nuestras culpas, en qué le estamos fallando a Dios, pero no tienen la capacidad de librarnos de ellos. Y es por eso que nosotros necesitamos la gracia diaria que solo Jesús nos puede dar. El estándar es Jesús. El estándar no es la ley. Si nuestra vida estuviera centrada y enfocada en que Jesús es en quien tenemos que poner nuestra mirada, en Jesús es a quien debemos de imitar, es Jesús a quien debemos de seguir, las cosas serían muy, muy diferentes, porque nuestro estándar debe ser Jesús. ¿Verdad? Estamos en un mundo caído, lleno de personas egoístas, perdidas, temerosas, rebeldes. Y la gracia de Cristo es lo único que necesitan. Es lo único que necesitamos. Este autor que les decía, le encanta hablar de la gracia. Muchos de sus libros hablan de la gracia. Este devocional que les digo habla muchísimo de la gracia. Dice que la gracia de Dios es la fuerza más poderosa del universo, porque nos alcanza donde nosotros estamos y nos lleva a donde Él quiere que nosotros estemos. Claro reflejo de la mujer adúltera. Y tiene el poder de hacer algo que nada más puede hacer. Transformar lo más profundo de nuestro ser y de quiénes somos nosotros como seres humanos. Nuestro corazón. Si nosotros queremos transformar nuestro corazón, necesitamos la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Y para poder experimentar esta gracia necesitamos de Cristo, lo necesitamos a Él. Pero al final de la historia Jesús le dice a la mujer adúltera, nadie te condena, yo tampoco te condeno, así que vete y no vuelvas a pecar. Y esta palabra pecar en la traducción al griego no hace referencia al pecado por el cual estaba siendo enjuiciada, al adulterio. Hace referencia a cualquier pecado. A cualquier pecado. Entonces esto yo lo traduciría más bien que Jesús le estaba diciendo, vete y no vuelvas a pecar. Jesús le estaba diciendo, ven más cerca de mí. Es a mí a quien tú necesitas. Estos hombres se dieron medio vuelta y se fueron, me rechazaron, pero tú ahora tienes el chance y la oportunidad de aceptarme a mí, de reconocerme como tu Salvador. Y el por qué Dios nos da su gracia es porque Él es un Dios puro,
un Dios limpio, un Dios sin mancha, sin pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Y por eso es que Él nos extiende de su gracia todos los días. Porque Él quiere estar en una relación con nosotros todos los días. Él quiere estar cerca de nosotros, así como Él quería estar cerca de la mujer adúltera. Y por eso es que Él nos extiende su gracia, porque necesitamos de limpiar nuestro pecado todos los días. Porque lo más importante es que nosotros estemos cerca de Él. Y que no lo abandonemos como el pueblo de Israel lo abandonó. Algo importante acá es que la mujer tuvo que humillarse. Inició siendo humillada por otros, pero para recibir su gracia ella tuvo que humillarse. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos como personas. Nos cuesta humillarnos, nos cuesta reconocer nuestro error, nos cuesta reconocer nuestro pecado, nos cuesta reconocer que le estamos fallando a Dios. Entonces quiero retarlos a eso, a que a partir de hoy vivamos una vida donde tengamos que humillarnos. Esta historia de los chocolates, ¿verdad? Él tuvo que humillarse, aunque era una historia tan simple, pero él tuvo que humillarse para poder mandarme ese mensaje y pedir disculpas. Lo mismo sucede nosotros con Dios. Necesitamos humillarnos día a día para poder experimentar su gracia. Oremos.